nos da 30, le decimos que mob numeral signo pesos 30 del puerto TSC, de la configuración TSC. Podemos hacerlo de otra manera, con la opción bset, le decimos que nos pongan stop del puerto TSC, la configuración TSC. Entonces acá le dijimos que nos pusiera, nos detuviera el contador. En esta opción bset TRST y puerto TSC nos ponga el contador en 0. Entonces con esta opción primera o con esta opción del mod numeral que queda más exacta, podemos trabajar el módulo de PWM. Decisión de ustedes para la configuración. Entonces en este caso vamos a trabajar con el mod numeral 30, que es más exacto. Entonces seguidamente definimos el valor del prescal junto con el valor del registro del módulo tmod. Entonces donde como les decía, entonces lo que tenemos que hacer es definir el valor del prescal junto con el tmod. Este valor lo definimos mediante esta fórmula para calcular el tmod. Entonces el tmod sería igual a f oscilador dividido en fpwm por 4 por ps, donde f oscilador es la frecuencia del oscilador, el fpwm es la frecuencia del PWM deseado y ps es el valor prescal elegido. Si se desea obtener, acá les vamos a mostrar un ejemplo. Entonces si deseamos obtener la frecuencia del PWM de 500 kHz con un cristal de 9.8 de 8304 MHz, hacemos la siguiente operación. Convertimos 2 MHz a kHz y hacemos la operación. Esto nos da un resultado de 246. Entonces con ese resultado podemos hacer la configuración del tmod. Entonces ahora podemos configurar el prescal bit a bit escribiendo el bit correspondiente del TSC. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Nos dirigimos a configurar nos faltaría al configurar estas dos tstop y trst, se nos deshabilitó ps2, ps1 y ps0. Esa configuración quedó nula. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es configurar esas tres configuraciones del registro. Entonces nos dirigimos, nos quedaría ps2 quedaría en 0, ps1 en 0 y habilitamos ps0. Entonces esto nos daría un resultado de 21. Nos quedaría más fácil. Este 21, el 2 responde a que stop debe quedar en 1 detenido gracias a esta operación. Seguidamente nos dirigimos a fijar el periodo del PWM, simplemente escribiendo el tmod el valor hallado en la fórmula anterior. Para el ejemplo es de 246. Como les decía, en la fórmula anterior hallamos el valor del tmod y ese tmod de 246 lo vamos a utilizar acá. Nosotros acá le damos que mover f6 tmod y mover 00 el tmod h. Entonces aquí es esta configuración. Bueno, entonces mediante estas dos fórmulas que leímos acá con el tmod y el tmod L, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el tmod H, puntos tmod L será igual a 0 por 00 P6, que esto nos dará un resultado de 246, que esto
fue la fórmula que inicializamos para hallar el Tmod y el resultado que nos dio 246. Como les decía, es primordial tener en cuenta el orden de esto. Primero el Tmod con H, después el Tmod L, porque si no tenemos en cuenta ese orden, el registro Tmod y luego el Tmod, ya que si se hace al revés, el MCU no tomará la configuración y no tendremos ningún mensaje de error del compilador. Entonces, como les decía, es importante tener este orden en cuenta. Bueno, como siguiente paso, vamos a fijar el ancho inicial de pulso. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si por ejemplo se desea inicializar un PWM en el canal 0 con un duty del 50% para un Tmod de 246, entonces el 50% será 123. Entonces esto nos dará igual a esta fórmula, que es lo mismo que la anterior fórmula. Va a ser su operación interna, el micro, el programa, y nos dará un igual a 123, que es el 50% del duty. Como siguiente paso, vamos a configurar la función y modalidad deseada. Hasta ahora no hemos configurado qué función cumplirá el timer. El MSU no sabe hasta aquí si será input capture o output compare o PWM. Como esas funciones las realiza cada canal individualmente, los registros de estatus y de control asociados que le indiquen a cada uno de ellos la función a cumplir. Estos registros son los denominados TS0 y TSC1 y TSC0, representados en el PDF. Entonces, como les decía, vamos al datachip, volvemos acá, vamos a buscar, damos TSC0, acá nos manda el ítem. Sobre el ítem vamos a darle buscamos los cuadros de configuración. Acá tenemos los cuadros de configuración TSC1 y TSC0, TSC1, los cuales nos van a facilitar para la configuración del team, del módulo del team. Entonces, para seguir con el ejemplo, si desea configurar un PWM, un buffer en el canal 0 con clear en output compare y toggle en overflow, deberíamos hacer de la siguiente manera. Tenemos dos opciones, que es estas 5 opciones. Nosotros podemos hacer las combi clear, poner acá el nombre del puerto que vamos a configurar, MS0E. ese MS0E encontramos acá, es el que nos va a facilitar la configuración del duty, y posteriormente vamos a configurar todos los puertos LCA0 top. Estos 5 puertos los vamos a utilizar. Entonces, en Prescal, si nosotros lo dejamos con el nombre de la configuración, nos va a salir como error. Entonces, para que no nos salga como error, es mejor trabajar acá con el número del bit que necesitamos. Entonces, el número del bit lo encontramos acá en el datachip. Hicimos 5, el bit 4, el bit 3, el bit 2, el bit 1. Esos bits van a ser ubicados acá según el orden que nos deseen. Por último, nosotros lo que tenemos que hacer para que empiece a contar, para que el contador empiece a funcionar, entonces se puede hacer en cualquier parte del programa la configuración del stop, del registro del TSC. A partir de este momento el contador comenzará a incrementarse y se producirá la acción de output compare. Entonces, con esta opción, nosotros teníamos deshabilitado el stop. Entonces, acá en la primera fila nosotros deshabilitamos el stop. Entonces acá nos toca volverlo a habilitar para que empiece a funcionar el contador. Básicamente esta es la programación de un PWM. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.